Nos vamos a comenzar a explicar, ¿verdad?, cómo hacemos la tabla dinámica del ejercicio 1 de la asignación 2. Primero tenemos que señalar, ¿verdad?, poner el cursor acá, sombrear y llegar hasta el último dato, que son 355 datos. El objetivo es construir una tabla cruzada o tabla dinámica que correlacione los lectores, la ocupación y los tipos de periódico. Entonces, para ello nos vamos a esta columna que dice insertar. Una vez que sombreamos y señalamos los datos, le damos insertar tabla dinámica y se nos forma este macro donde está todito el rango, ¿verdad?, de entrada de los datos. Una vez que tenemos eso, le damos a aceptar y acá tenemos que ir construyendo arrastramos, ¿verdad? Por ejemplo, la ocupación la arrastramos a las columnas. Por ejemplo, yo arrastro ocupación a columna, o sea, le doy clic acá a ocupación no, perdón, aquí la ocupación la arrastro a fila y el newspaper, el tipo de periódico, lo arrastro a columna. Entonces deseo contar los lectores, entonces los lectores me lo llevo a la cuenta de valores. Y ahí ya tengo. Pero aquí me dio cantidades. Yo no quiero sumar porque no es unos datos cuantitativos, son datos nominales. Entonces para ajustar eso le doy clic en Reader, le doy en configuración, en campo de valores y acá cuando me formó esto le doy clic en cuenta. Entonces ya en cuenta ahí yo ya estoy para configurar solo las cantidades. Entonces, por ejemplo, si yo cruzo la etiqueta de la fila con la de la columna, que son donde los periódicos, si yo por ejemplo me dirijo a estos 27 datos, significa que hay 27 obreros que leían el periódico número 1, que es el Global and Mail. Y así, por ejemplo, aquí hay dos obreros de cuello blanco el código 2 que corresponde a obrero de cuello blanco, que son 18 obreros que leen el Global and Mail. Y así vamos hasta que llegamos vamos codificando pues el periódico 3, el periódico 4 y así hasta que el total general son 120, pues porque 1, 2 y 3, 4 son los tipos de periódicos y uno corresponde a los obreros. Entonces, obreros que leen el periódico 1, obreros que leen el periódico 2, obreros que leen el periódico 3, obreros que leen el periódico 4 y luego vamos ya a obreros de cuello blanco, que son aquí los que leen el periódico 1, 29, 43, 21 y 15 y así vamos. Profesionales que leen el periódico 1, que leen el periódico 2, que leen el periódico 3 y que leen el periódico 4. Así podemos ir viendo, o sea, si queremos ya este cuadro hacerlo porcentaje, lo copiamos, pues lo sombreamos y lo copiamos en un área. Acá pues lo podemos copiar y ahí, por ejemplo, nos dio ese detalle. Necesitamos ampliar acá la columna para que no nos dé ese signo de número, pues entonces ampliamos un poquito y ya vamos a tener completa la columna. Acá lo mismo en esta parte del D y el E que no lo vemos, el C etiqueta, el D, el E quiere un poco ampliado y ahí ya la tenemos completa. Entonces aquí, si queremos hacer porcentaje, nos vamos de vuelta a cuenta de Reader, configuración de campo de valores y nos venimos acá en este recuadro donde dice mostrar valores como, le damos clic ahí y nos vamos donde dice sin cálculo, le damos clic y por ejemplo si queremos hacer el recuento por porcentaje total de fila, le damos clic, le damos a aceptar y ya no nos traslada la tabla nominal o la tabla cruzada con valores porcentuales. Pues como le digo, aquí ya es la interpretación que querramos tomar, pues que tiene muchos atajos, muchas interpretaciones, dependiendo de nuestro interés, cuál es la conclusión que queremos hacer. Así nosotros podemos hacer cualquier aseveración. Como le decía aquí, periódico 1 con obreros, por ejemplo, que son los obreros, 22.5% de los obreros leen el periódico 1,
15% de los obreros leen el periódico 2, 31.67% leen el periódico 3, y el 30.83% de los obreros lee el periódico 4. Como conclusión, podríamos decir que el periódico más leído es el periódico número 2 con el 31.64% de audiencia, de personas, pues de preferencia de los lectores, el 31.64%. Y el menos leído es el periódico 4 con 20.34%. Como le digo, lo importante es aprenderse bien los códigos y qué es 1, qué es 2, qué es 3, 4 y lo mismo, ya sea columna y fila, correlacionarla y sacar la conclusión de acuerdo al interés, al objetivo, pues porque todo esto se hace con un objetivo de investigación, que uno quiere que contestar alguna pregunta de investigación, que quiere probar una hipótesis, entonces así uno, dependiendo de su interés, uno manipula los datos, pues que cuál va en columna, cuál va en fila y así uno saca sus conclusiones. Pues entonces normalmente pues seguimos la regla de la matemática que dice que, por ejemplo, variable dependiente normalmente se asocia, digamos, al eje de las y, que sería pues siguiendo, por ejemplo, la variable dependiente podría estar, por ejemplo, en columna y la variable independiente en fila, pero eso, como le digo, hay que corroborarlo, hay que hacer su propia investigación, hay que ver cómo los datos encajan mejor, cómo coinciden, entonces ya depende al propio investigador, pues. Ese era el propósito, ayudarles con este video para que ustedes puedan reproducir pues este ejercicio con otros que están en asignación.